¿Qué tal, señoritas, caballeros? Bienvenidos a esta sesión en video en la cual vamos a trabajar ya lo que resta del trimestre derivado de la situación de contingencia que tenemos. Pero bueno, vamos a intentar de abarcar nuestro programa de la mejor manera y esperamos tener buenos resultados. ¿Sale? Bueno, recuerden ustedes un poquito que abordamos la situación del aprendizaje, ¿no? Que es un proceso de la adquisición de habilidades, conocimientos, aptitudes, valores, etcétera, y que podemos adquirir por diferentes canales, ¿no? Eso ya lo tenemos muy claro de cómo se puede brindar este tipo de circunstancias. Lo que vamos a abordar en esta sesión es acerca de las distintas teorías conductuales que los distintos teóricos nos marcan cómo se va llevando a cabo este aprendizaje, ¿no? En este caso, el día de hoy vamos a abordar las teorías conductuales, que están manifiestas por distintos autores. ¿Qué son las teorías conductuales? Estas son explicaciones sobre el aprendizaje y que tiene un enfoque en los acontecimientos externos como causa de ciertos cambios en las conductas observables. Ya lo habíamos manejado una ocasión, la cuestión del conductismo, el famoso estímulo-respuesta, ¿no? Y que, bueno, los diversos autores nos los van a ir marcando conforme hicieron sus investigaciones, ¿no? Luego entonces dijimos que el aprendizaje es un cambio relativamente permanente en el comportamiento del día a día, que este es el reflejo de esta adquisición, ya sea de conocimientos, habilidades, actitudes, etcétera, a través de ¿qué? De la experiencia, ¿no? Ok, estas teorías tienen sus distintos fundamentos. El conductismo en sí como teoría del aprendizaje se puede remontar incluso a la época de un filósofo importante como lo fue Aristóteles, quien realizó diversos ensayos acerca de el enfoque de las asociaciones que se hacían entre los eventos, ¿no? Esta teoría conductista se va a centrar en un estudio específicamente de la conducta y que sobre todo se puede observar y medir. Derivado de esto, bueno, pues es la parte que los autores le determinan en sus estudios, ¿no? Para los empiristas, el conocimiento va a estar compuesto por las sensaciones, que a final de cuentas esta se convierte en la materia prima de las impresiones del objeto, a su vez de las ideas, que bueno, pues es prácticamente una copia de las sensaciones, y sobre todo de las asociaciones que hay entre estas, ¿no? De las sensaciones y las ideas. De cualquier forma, el origen de este conocimiento está a final de cuentas en estas sensaciones y en las impresiones. Y no es otra cosa más que un reflejo de la realidad que se da. De esta corriente empirista, el conductismo ha heredado tres características definitorias, que es el ambientalismo, el asociacionismo y el anticonstructivismo, ¿no? Esta corriente pues marca la pauta de manera muy primordial a que se basa su estudio en la inteligencia y en la mente. ¿Mediante qué? Mediante la observación de estos comportamientos o de las reacciones ante la exposición a estímulos externos. Entonces, sobre todo está fundada sobre la observación de estos diferentes estímulos externos que se dan al individuo en diferentes circunstancias y que por ende o a la postre le van a manejar un distinto comportamiento. Este conductismo es un movimiento en la cuestión de la psicología y que aboca el uso de distintos procedimientos y que estos son de manera muy estricta, de forma experimental, para que se pueda dar la observación de estas conductas. Y los teóricos le llaman las respuestas, ¿no? Estas respuestas van a ser en relación con ese ambiente o con lo que se da como estímulo. Este conductismo se va a desarrollar a principios del siglo XX y bueno, para los manejantes de esta teoría, para los conductistas,
es que adquirimos y sobre todo preservamos todas nuestras conductas como un resultado de estas consecuencias ambientales de los mismos. Si ustedes recuerdan, en algún momento les puse un ejemplo, ¿no? Con el encendedor, y le pedí a algunos de ustedes que pusieran la mano sobre el encendedor, obviamente que está encendiendo la flama, y a lo cual algunos se negaron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque precisamente esa conducta es una situación que ya tenemos derivada de este ambiente, ¿no? De este ambiente externo. No necesariamente lo mencionamos en esa ocasión porque les haya sucedido directamente a ustedes, sino que les pudo haber sucedido a otras personas, pero que ustedes tuvieron esa situación de vivencia en cuanto a observación incluso, y por ende pues les da el mismo aprendizaje, ¿no? A sabiendas de que si lo ponen, pues obviamente que nos vamos a quemar, ¿ok? En esta parte de estas teorías de aprendizaje que fueron elaboradas por ahí desde la década de los 20 a los 60, se puede relacionar con este conductismo. Tenemos innumerables estudios, pero tenemos por ahí algunos muy representativas de esta corriente, y estamos hablando de Thorndike, de Pavlov, de Watson, de Bandura, de Tolman, de Skinner, indiscutiblemente. Son como que los máximos exponentes de esta corriente, y que bueno, veremos las particularidades que nos presentan algunos de estos. Esta corriente se va a dividir en dos tipos de elementos, lo que es el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Dentro del condicionamiento clásico tendremos a tres autores sumamente representativos de esta tendencia, que es Ivan Pavlov, John Watson y Edwin Guthrie. ¿Okay? Bueno, en el caso de Watson, considera que el único modo de entender estas acciones humanas es a través del estudio de su comportamiento. ¿Sale? Para él no le era factible estudiar los procesos mentales, simple y sencillamente las conductas, porque esto era lo observable. El proceso mental pues no lo puede observar, no puede tener ese registro, no así de las conductas. ¿Okay? Él afirmaba que estamos totalmente dependientes del ambiente. Lo que pasa en el ambiente está expeditado a nuestras respectivas conductas. Él asume un esquema con algunas literales, la E y la R, por ejemplo, la E que representa la cuestión del estímulo, la R de respuesta, obviamente. Y él maneja que el estímulo va a ser cualquier objeto externo. Y la respuesta va a ser todo, en este caso, lo que el animal hace. ¿Por qué el animal? Porque ellos manejaron esta situación de sus estudios de observación, sobre todo en la cuestión de los animales. Y eso dio pauta a en algún momento combinarlo con seres humanos, y por ende ya dieron salida a sus respectivas teorías. Maneja una aplicación de los resultados también de Ivan Pavlov en cuanto al trabajo con los niños. Este psicólogo controla y predice la conducta hacia una fisiología, ¿vale? Queda estrechamente ligada, obviamente, a la cuestión psicológica. Bueno, él hizo un experimento famoso, por cierto, que fue lo que le dio la pauta plenamente a su teoría. Un experimento con el que denominaron el pequeño Albert. ¿Sale? ¿Por qué? Porque así se llamaba el pequeño con el que hicieron obviamente dicho experimento. ¿En qué consistió esta situación? Bueno, en que Albert jugaba con un ratón, y no tuvo mayor problema en ese entonces. Para él le era atractivo, no tenía ninguna situación de miedo ni nada por el estilo. Llega la parte fundamental de este experimento, y es que a espaldas de este pequeño generan un ruido de manera muy violenta. ¿Esto qué causa en el infante? Bueno,
este ruido era prácticamente el estímulo incondicionado que era capaz de producir por sí solo, el ruido mismo, una respuesta de miedo. Pero bueno, el niño, al tener esa experiencia, manifiesta un gran miedo, tanto a los ratones como a otros animales y objetos peludos. ¿Sí? Hace esa referencia. Ese es el efecto de esa causal. ¿Okay? Está el ruido, el animal, entonces hace ese efecto en el pequeño. ¿Cuál es el resultado? Bueno, la asociación con otro estímulo hace que el niño está ya netamente condicionado a tener miedo. ¿A quién? Al ratón o incluso a otro tipo de objetos o animales con características similares. Entonces, al momento de verlos, ya incluso sin escuchar netamente el ruido, ya está condicionado a ese miedo, a ese resultado. Bueno, por su parte, Ivan Pavlov maneja este condicionamiento como un tipo de aprendizaje, en el que una respuesta provocada de manera natural por un estímulo llega a provocar uno diferente. Obviamente este se da de manera neutral y de manera previa en este caso. En este aspecto, para Iván Pavlov, intervienen 4 elementos. El primero es el estímulo incondicionado, el segundo la respuesta incondicionada, en tercer lugar el estímulo condicionado de manera neutral y finalmente la respuesta incondicionada. ¿Okay? Este estímulo incondicionado, con las siglas EI, maneja que es el estímulo de manera invariable. Causa en un organismo determinado una respuesta de manera específica. La respuesta condicionada es la que tiene lugar en un organismo siempre que se presenta un estímulo incondicionado. ¿Vale? Entonces, cada que manejen el estímulo incondicionado, se va a tener esta respuesta incondicionada. El estímulo condicionado es una situación originalmente neutral y que aparece con ese estímulo incondicionado de manera inicial, a la larga produce una respuesta deseada en un organismo cuando se presenta por sí solo. Y esto genera también como consecuencia una respuesta condicionada. ¿Vale? Después de este condicionamiento, la respuesta que se produce es cuando el organismo presenta ese estímulo condicionado. Ese ejemplo lo podemos vislumbrar en esta lámina, en donde se da la comida al perro. Él hizo esta observación con un canino y cuando el canino ve por sí sola la comida, saliva. Entonces, eso es prácticamente el estímulo incondicionado, es la comida. ¿Cuál es la respuesta incondicionada? La salivación por parte del animal. Bueno, luego entonces viene esta parte del condicionamiento. ¿Qué hicieron en este sentido? Sonar una campana. Si sonaban una campana con el perro, el perro no tenía ninguna respuesta. Pero luego entonces conjugan esta situación del estímulo incondicionado con el estímulo neutral, es decir, presentan la comida y al mismo tiempo manejan el sonido de la campana, ya dan esa respuesta. Luego entonces ese estímulo ya condicionado netamente por tanta práctica queda como resultado que al momento de sonar la campana, incluso sin que se le presente la comida al perro, da como resultado esa salivación. Es lo que le denomina este autor la respuesta condicionada. Esta manera es muy práctica de poder entender estas situaciones de estímulo incondicionado, estímulo condicionado, respuesta incondicionada y respuesta condicionada. Todo inicia de manera natural, donde se presenta únicamente la comida hacia el animal, saliva. Posteriormente se le agrega la situación del sonido de la campana a la par que la comida y se llega a tal respuesta que ya únicamente con el puro sonido, sin tener necesidad de presentar la comida, este animal saliva. Esa es la manera en cómo el señor Pavlov demuestra su teoría para manejar este condicionamiento